Bueno, esta sección del canal es bastante sencilla, las bases de las sagas. Simplemente pretendo explicar qué pasos seguir para entender las bases de una saga cinematográfica tan sencillo como eso, y solo se van a realizar de las sagas más básicas e importantes del mundo del cine. Aclaro que hay algunas como esta, que es la primera y por ende la más sencilla, que son, pues eso, verdaderamente sencillas. Son franquicias tanto a nivel de concepción y estreno, producción, lanzamiento, etcétera, como a nivel cronológico. Pero hay otras que quizá no son tan sencillas. Vamos a tratar todas ellas en esta sección de bases de sagas. Y vamos a comenzar con las bases de la saga Piratas del Caribe. Fue concebida como una atracción a mediados de los años 50. Nos tenemos que ir muy atrás. Los Beatles ni siquiera existían, para que nos pongamos un poco en situación. Poco a poco fue tomando fuerza y finalmente se transformó en un paseo en lancha o en bote, como prefiráis, a través de un edificio con paisajes, incluso con algunos robots que tenían algo que ver con la temática piratesca. Este paseo en bote también tenía pequeñas escenas, porque había algunos piratas robot que, bueno, pues estaban ahí con sus asuntos piratescos. Todo esto surgió cuando Walt Disney visitó la Feria Mundial de Nueva York en 1964. Allí se dio cuenta de que necesitaba bastantes tecnologías para sus parques temáticos, las cuales adquirió. Y a partir de aquí, un señor que se llama Mark Fraser Davis convirtió la atracción en algo un poquito más divertido. Ya no solo eran escenas de piratas, sino que había una pequeña historia que unificaba la atracción. Nada increíble, pero entre eso y bueno, pues que los robots tenían un aspecto bastante realista y unas ropas bastante realistas, pues la verdad es que no pintaba nada mal. Y por supuesto también se añadió Yo-Ho, A Pirate Life for Me, una vida de pirata, que es la famosa canción que canturrea un tal Jack Sparrow en unas películas que ahora os presentaré. Fue en 1967 cuando la atracción fue inaugurada finalmente al público en general, y en ese momento era el proyecto con más robots que había en el parque. Y tuvo un significado incluso mayor porque apenas unos meses antes había fallecido el propio Disney, es decir, que era la última atracción, el último proyecto del parque en el que había estado directamente implicado en cuanto al diseño y el desarrollo. Esta atracción se llevó también a Tokio y a París, donde pues sendas atracciones similares se inauguraron. Pero ¿cuándo fue cuando realmente más importancia cobró esta atracción? Pues efectivamente, cuando, por supuesto, el equipo de películas decidió apostar por ella para crear una, y no solo una, sino varias películas exitosas de aventuras y acción. Ted Elliott y Terry Rossio, que todos conocemos como los guionistas de esta famosa saga, ya empezaron a crear pequeños planteamientos para redactar un guión directamente basado en la atracción de Disneylandia ya a principios mediados de los años 90, con un tal Will Turner como protagonista. Un tal Steven Spielberg, no sé si le conocéis, mostró cierto interés en filmar el futuro proyecto y seleccionó a Bill Murray y Robin Williams como posibles candidatos para interpretar a un personaje secundario de Will Turner, que era un tal Jack Sparrow. Pero Walt Disney Pictures no estaba del todo convencida porque se acababa de estrenar Los Muppets y la Isla del Tesoro, que evidentemente pues también trataba sobre piratas. Y fue ya a finales de los 90, principios de los 2000, cuando Disney apostó definitivamente por lanzar esta saga al cine. La saga se constituye de una película original, dos secuelas unidas que forman la conocida como trilogía original y posteriormente secuelas que son la cuarta y la quinta entrega. Aclaro que no vamos a hablar demasiado del futuro de la saga ya que no está del todo claro, parece que una sexta entrega no está del todo descartada, aunque no tiene muchas posibilidades de salir adelante, y además se estaría desarrollando al menos un reinicio o reboot o secuela alternativa spin-off de esta saga. La primera película se tituló The Curse of the Black Pearl, Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra, estrenada en 2003, finalmente con Johnny Depp como protagonista interpretando al capitán pirata Jack Sparrow, en un reparto integrado por Geoffrey Rush como Héctor Barbosa, Orlando Bloom como Will Turner y Keira Knightley como Elizabeth Swann, entre otros. Jay Wolpert fue el primero que escribió el guión y Stuart Beattie el que finalmente lo reescribió.
junto con Ted Elliott y Terry Rossio, que previamente he mencionado como los que empezaron a desarrollar este proyecto muchos años antes. De hecho, ellos fueron los que terminaron de reescribir y finiquitar el guión. Jerry Bruckheimer, un conocido productor, se subió a bordo, nunca mejor dicho, del proyecto, y Gore Verbinski fue contratado como director. Esta película fue el primer film de Disney en clasificarse como PG-13, y de hecho se sigue considerando esta saga como una de las cosas, si no la cosa más adulta y oscura que ha realizado Walt Disney Pictures en su historia hasta la fecha. Cabe destacar que la saga es de aventuras y de acción, pero también tiene toques de comedia y que se sitúa en la edad moderna. Ya sabéis lo importante que es el canon en una saga. Esta saga, la verdad es que luego el canon pues sufrió unos cuantos golpes de dudosa claridad, pero la cuestión se sitúa a principios del siglo XVIII, es decir, sobre 1720 aproximadamente. No hay fechas exactas de cuándo ocurren, qué día, de qué mes y de qué año las películas de Piratas del Caribe, pero más o menos abarcan un periodo de unos 30 años entre 1720, como digo, y 1750. La primera película es la primera en la cronología y posteriormente se rodaron otras dos películas más: Dead Man's Chest y At World's End, El cofre del hombre muerto y En el fin del mundo, ambas películas rodadas back to back, es decir, al mismo tiempo una tras otra, y estrenadas en 2006 y 2017, con el mismo equipo, tanto de dirección como de producción, como protagonistas. Elliott y Rossio repitieron como guionistas y ampliaron el universo introduciendo nuevos personajes como Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, o desarrollando conceptos que en la primera película solo eran mencionados o ni siquiera eran imaginados de este mundo, en el cual evidentemente existe lo sobrenatural, es decir, que no solo hay piratas que van por ahí robando tesoros. Lo bonito de esta historia es que además de ser extremadamente carismática, hay un montón de magia, un montón de fantasía dentro de la misma y nunca sabes muy bien qué maldición está ocurriendo o qué nueva aventura puede surgir. Ambas películas fueron un éxito excelente y cerraron una trilogía que tiene como mayor sencillez que la 1 va antes, la 2 va después y la 3 cierra, es decir, la primera estrenada es la primera película que hay que ver y posteriormente seguir con la segunda y con la tercera. La trilogía quedó cerrada, pero debido al éxito tanto crítico como sobre todo financiero y especialmente a la popularidad extrema de Johnny Depp en ese momento y de Jack Sparrow como personaje, que empezó a liderar algunas de las listas de los mejores personajes de la historia del cine, se tomó la decisión de ampliar esta saga en una cuarta película llamada On Stranger Tides, En mareas misteriosas, estrenada en el año 2011. Esta película necesitó un montón de dinero y recaudó aún más, aunque no gustó tanto, al prescindir de personajes clásicos protagonistas de la trilogía original, porque la trilogía original está protagonizada por 3 personajes diferentes: Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann. Sí, evidentemente Jack Sparrow es el superprotagonista, por así decirlo, pero en realidad, dependiendo de la película, hay uno u otro que tiene un poquito más de peso, lo cual hace que la saga sea muy interesante, además de tener como antagonista permanente al Capitán Barbosa, que realmente no es un antagonista, sino un antihéroe. Bueno, realmente lo bonito de esta saga también es que todos los personajes son antihéroes, son piratas y evidentemente nunca puedes confiar del todo en uno o en otro, siempre se están traicionando y nunca sabes muy bien qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar. Hay una escena postcréditos después de la tercera película que se sitúa 10 años después de la misma. La trilogía original ocurre en un margen de 2 o 3 años, a principios o finales de los años 20, y teóricamente unos 20 años después del final de la trilogía original, es decir, 10 años después de la escena postcréditos, se sitúa a finales de los 40 o principios de los 50, la cuarta película, en la que se busca la fuente de la juventud. Esto es fácilmente comprobable porque el rey Jorge II fue un personaje real, nacido en 1683 y fallecido en 1760, es decir, que lógicamente tiene que ocurrir antes de esa última fecha. Y apenas un poquito después, unos pocos años después, sucede la fuga de Armando Salazar del Triángulo del Diablo y una nueva lucha entre Jack Sparrow y su nuevo superenemigo. El canon sufre algún tipo de problema en cuanto a la lógica de utensilios como la brújula y que ponen un poco en duda cómo realmente han sucedido algunos acontecimientos y por qué estos
elementos han reaccionado de una u otra forma dependiendo de la situación o de la película. También tenemos que hacer referencia a ciertos errores de continuidad histórica, como por ejemplo la presencia de guillotinas en la quinta película, que evidentemente su periodo histórico es inmediatamente anterior a la creación de la guillotina misma, es decir, que esto es completamente imposible que ocurriese. Y por ello destaco que la cohesión cronológica y temporal de la saga no es exacta y que por tanto no hay que obsesionarse demasiado con ella, porque no vamos a encontrar años exactos que encajen con periodos históricos y utensilios históricos como lo que acabo de mencionar, y siempre va a haber algún fallo similar. Pero lo importante de esta saga es que la primera película es la primera que hay que ver y posteriormente viene la segunda y la tercera, formando una trilogía compacta y excelente, y que posteriormente la saga continúa en una cuarta y en una quinta película. La cuarta, como he dicho, es un poco diferente, no tiene realmente a los personajes clásicos más allá de 2 o 3, pero la quinta regresa un poco a la esencia original y nos trae, bueno, pues un poco el estilo de las primeras películas. El principal problema que tiene es que no es tan buena como las mismas, pero aún así trata de recuperar un poquito de la esencia que se perdió en la cuarta. Todas ellas son películas muy disfrutables de aventuras, de acción y divertidas, pero al mismo tiempo hay algunas mejores que otras. Yo dejaré ahí la cuestión, porque a mí, aunque me gusten todas, reconozco que las 3 primeras son mucho mejores, pero no tendría muy claro cuál prefiero, por ejemplo, entre la segunda o la tercera. Lo único que puedo decir es que es una saga muy sencilla de ver y que ha habido, desde el año 2003, que se estrenó la primera película, 5 films que simplemente hay que ver en orden, entendiendo que la cronología realmente no es extremadamente importante, pues solo hay películas, no está basado en ningún material escrito y no hay 100 o 200 personajes, son unos pocos, y que más o menos los sucesos pueden comprenderse de una forma correcta. No obstante, sí que hay un montón de libros pequeñitos, o relatos, o videojuegos que amplían aún más el universo, pero como digo, no lo tengo en cuenta al ser una saga que yo principalmente conozco de las películas. Cuando publiquemos las bases muy pronto de Harry Potter o de Star Wars, pues la cuestión será diferente, porque tienen unas novelas, unos libros anexos, muchas películas que sí o no pueden ser o no canon, o incluso series de televisión en el caso de Star Wars. Pero estas han sido las bases de la saga Piratas del Caribe. Espero que hayáis entendido un poco la esencia de la misma, cómo surgió y cómo hay que verlas. Algo, pues como digo, bastante sencillo y fácilmente comprensible. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.